Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Berchilito Macías. Voy a realizar la socialización de la experiencia del curso de enseñanza de las matemáticas con el uso de las TIC frente a la práctica pedagógica desarrollada para este curso. La introducción breve para poder afianzar esta presentación es poder contar, socializar la experiencia que se tiene en el curso frente a la planificación y la posterior implementación de las planeaciones que se desarrollaron teniendo en cuenta un diagnóstico situacional. Dentro de este diagnóstico se puede vivenciar que se realiza una entrevista al docente para poder identificar cuál es el tema que se puede trabajar frente a lo que los estudiantes están viendo y cómo poder tener una coherencia con la malla curricular y la articulación de los proyectos pedagógicos transversales. Si bien el docente nos refiere que es importante el tema sobre los logaritmos con números enteros porque es la base esencial para poder tener operaciones concretas en nuestro cerebro y poder hacer una posterior aplicación en los demás cursos que se vayan avanzando al ir estudiando. De tal forma que asimismo se les socializa y pregunta sobre los medios tecnológicos que utilice, de tal manera que la institución pueda implementar algunas estrategias de enseñanza y nos comparte que son útiles puesto que las TIC ayudan a dinamizar y hacerlo un poco más gráfico los procesos en matemáticas. ¿Qué saberes considera que debe tener los estudiantes para aprender el tema de logaritmos? Nos expone que las tablas de multiplicar, leyes de algunos exponentes y despeje de ecuaciones, que serían temas que se van a ir avanzando a medida que se haga la implementación. ¿Cuáles son los desafíos más grandes de los estudiantes frente al tema? Nos comenta que la modelación y en general la aplicación del algoritmo para su desarrollo, y ya que varía en función de datos, puesto que muchos de ellos desconocen a veces qué es lo que una situación problema les está presentando o le está refiriendo para poder así modelar. ¿Y cómo considera que se debe enseñar y evaluar el tema de tal forma que sea útil para el estudiante en su vida real? Entonces, él nos refiere que a través de los problemas es que siempre ha logrado que los estudiantes puedan vivenciar aquellos temas de tal forma que puedan tener las bases suficientes para posteriores situaciones. En este orden de ideas, se tiene unos resultados de la caracterización del lugar de práctica acompañado de la anterior entrevista, perdón, que se le hizo al docente. Se pregunta en el literal A si les gustan las matemáticas, frente a lo que se tiene, que a muchos de ellos les gusta, otros no responden, que es el 6,16%, y otros no les gusta. Y eso a través de lo que se pudo vivenciar es que aún hay mitos de que las matemáticas son difíciles, tediosas, que eso no es para todos. Por ende, hacen que las clases se tornen pesadas para ellos mismos. Cuando referimos a aquellas situaciones donde pueden utilizar las matemáticas, siempre se enmarcan sobre ir a la tienda, sobre las de vuelta, sobre comprar algo, sobre vender, situaciones que vivencian cotidianamente. Ahora bien, los resultados de la caracterización del lugar de práctica, podemos encontrar entonces que al poder continuar con las anteriores preguntas, se hizo unas preguntas ya sobre temas precisos de operaciones matemáticas, frente a lo cual en la primera pregunta que se realiza se toma perdón, suma y resta, y se puede encontrar que los estudiantes cuando van a realizar este tipo de situaciones en muchas ocasiones no contextualizan la situación y por ende es que no logran responder de forma correcta. Para la pregunta número 2, que está dentro del pensamiento numérico, pretende que los estudiantes reconozcan y utilicen propiedades de operaciones con números decimales. Algunos de ellos recuerdan el tema, lo pueden hacer de forma satisfactoria, pero otros se les dificulta saber el orden en el que deben sumar o restar según el caso. La pregunta número 3 está dentro del pensamiento métrico
donde el estudiante debía poder identificar qué operación realizar, ya fuera la suma o la resta según los valores dados en la situación. La pregunta número 4 era una situación para ponerle lógica sobre intercambiar unos vasos de tal forma que me indicaran o nos dieran a conocer cómo estaban razonando, cuáles eran sus habilidades y cómo hacían la situación, la representaban en la hoja que se les había compartido. La pregunta número 5, la tercera parte de los estudiantes modelan la situación y dan respuesta a lo que se indica según la adición de números naturales. En este caso tenían que representar en una recta numérica, que esto es la representación y modelación que se les estaba requiriendo. La pregunta número 6 sobre los múltiplos, de tal forma que podían dar a conocer esto si habían, perdón, recordaban el tema del año anterior, situaciones básicas de la potenciación, algunos de ellos no recuerdan el tema, se les presenta como algo nuevo. La pregunta número 7, identificar múltiplos o divisores, de tal forma que recordaran las tablas, recordaran dividir, la situación que se les presentó muy básica, de tal forma que ellos pudieran exponer lo que conocían. La pregunta número 8 hace parte del sistema aleatorio, eh, de tal forma que ellos pudieran analizar la situación y manipularla frente a la posibilidad de que una prenda que se daba combinara con otras cantidades de prendas, eran camisas y pantalones. La pregunta número 9 que estaba dentro del pensamiento espacial era sobre los ángulos, comparar algunos de ellos para saber a cuáles pertenecían, a qué tipo de ángulo. La pregunta número 10 dentro del pensamiento numérico, se te trabaja los números naturales para reconocer su posición y orden. La pregunta número 11, esa pregunta está dentro del pensamiento numérico y sistemas numéricos que tiene el objetivo de identificar el razonamiento de los estudiantes frente a la adición y sustracción de números enteros, como también de la relación de los números ordinales. Y frente a esta misma caracterización, la pregunta número 12 sobre repartos para ver cómo estamos aplicando y vivenciando el concepto de división. La pregunta número 13, la conversión de minutos eh, a hora o de horas a minutos de tal forma que pudiéramos vivenciar ese pensamiento métrico. La planificación, esto, el título que se le dio a esta propuesta se le colocó resolviendo polinomios aritméticos desde el afianzamiento de las operaciones con números enteros. La justificación se da a través del diagnóstico presentado anteriormente, donde podemos conocer que los estudiantes, aunque comprenden el concepto de división, multiplicación, suma y resta, junto a su importancia en situaciones de la vida real, se les dificulta al momento de tener un problema identificar qué operación deben resolver y más aún el orden en que se desarrollan, es decir, el orden de las operaciones que es súper necesario para trabajar los polinomios aritméticos. El objetivo general que se propuso es enseñar de manera dinámica polinomios aritméticos desde el afianzamiento de las operaciones con números enteros a partir del uso de las TIC como recurso que impacta, profundiza y determina saberes para lograr un aprendizaje significativo. Tenemos los objetivos específicos que acabamos de analizar, que fue el poder caracterizar el lugar, planificar las secuencias o las planeaciones que se fueran a desarrollar, el siguiente objetivo que es aplicarlo y al final hacer este proceso de socialización o evaluar los resultados. Para estas secuencias o planificaciones tuvimos en cuenta que el tema con el que se trabaja en sí son las operaciones con números enteros y no obstante esto
se realiza en 4 sesiones, cada sesión de 100 minutos, los conceptos previos que se tenían, cada uno de los estudiantes, los pensamientos matemáticos asociados a las matemáticas se colocó que fue el pensamiento numérico y sistemas numéricos, los procesos, resolución y planteamiento de problemas, modelación, elaboración y comparación, ejercitación de procedimientos, los estándares básicos asociados a la competencia, los cuales se identificaron, y los estándares ISTE, que son los relacionados con el uso de las TICs en este campo, aquellos que el estudiante está en la capacidad de desarrollar y pues a través de todo el proceso que se realiza, que es aprendiz empoderado, ciudadano digital, comunicador creativo. Si bien vamos a hacer un breve recorrido por la secuencia que se tiene organizada. Aquí está la secuencia número uno, todas cuentan con la misma presentación frente al desarrollo que se tiene el nombre de la secuencia, en este caso introducción a la potenciación, la fecha de implementación, el estándar básico de aprendizaje que se utiliza, se saca de los estándares básicos de aprendizaje en matemáticas, el objetivo del aprendizaje se realiza frente a lo que se quiere lograr y el estándar ISTE, que es aquel que nos dice cómo vamos a relacionar el aprendizaje con el uso de las TIC. Se tiene un rol del docente, cada una de las planeaciones cuenta con ello, el rol del estudiante. Siempre dentro de todas las planificaciones se trabaja una fase inicial o exploración donde se busca esos saberes previos. En este caso fue súper excelente. Aquí está el link con el cual se trabajó, que es un cuento. Les encantó, les llamó mucho la atención porque es algo que nunca se suele hacer, vincular otras estrategias de aprendizaje dentro del área de matemáticas, que es una de las áreas más difíciles para los estudiantes porque así lo vienen concibiendo desde la primaria y que siempre presentan las calificaciones más bajas en esta área. Hay una fase intermedia, que es la de conceptualización y práctica. Como podemos ver, se tiene el concepto que se les va a dar a conocer de forma que sea bien explicado, bien resumido. Y una fase final, que es de aplicación o valoración, donde se tiene un trabajo en clase, ya sea en equipo, ya sea en grupo, ya sea individual, ya sea en mesa redonda, de tal forma que siempre se identifique cómo se va a trabajar para cumplir el objetivo. Unos criterios de evaluación desde los cuales se busca que podamos al final de este proceso evaluar lo que se espera con el estudiante. La secuencia número 2, propiedades de la potenciación, igual tiene el mismo proceso que el anterior. En este caso se hizo a través los saberes previos a través de un crucigrama en línea. Súper importante trabajar estas herramientas didácticas con los estudiantes porque es algo nuevo que normalmente no practican en casa y nosotros darles a conocer herramientas que ellos pueden trabajar en sus hogares. Se hizo también para la conceptualización un video desarrollado por mi persona para que ellos pudieran verme desde otra cara, desde otra perspectiva y cómo todas las TICs nos pueden ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. La secuencia número 3, un taller. Ese taller de igual forma con la presentación en PowerPoint. Aquí está el link, de tal forma que pudiéramos tenerlo de forma práctica. La secuencia número 4, la evaluación de la potenciación, siempre con actividades súper dinámicas, lúdicas para iniciar, para motivarlos y que se sintieran acogidos, todos siempre con una explicación, perdón, unos criterios de evaluación bien identificados para poder desarrollar el proceso. Entonces, como dentro de esa implementación que les acabo de mencionar para poder, perdón, de esa planificación, hay pues una implementación. En este caso tenemos que para la sesión número 1, bajo el título de Introducción a la Potenciación, fue muy agradable, como les decía, el tema del cuento, poder hacer experiencias diferentes. Eh, la, para la sección número 2, las propiedades, se trabajó a clase para la exploración de los saberes previos de un crucigrama también, poder tener herramientas digitales creadas por nosotros mismos, poder hacer partícipes de esa macro tecnología que nos está avasallando, pero de la cual podemos aprovecharnos también y hacer uso de ella. Para la sección número 3,
un taller preestablecido, súper importante ser con ellos muy concisos y que sean ellos los que hacen ese papel activo y nosotros como docentes solamente de acompañar el proceso. La sección número 4, esta sección valora lo aprendido durante las otras secciones, de tal forma que se tenga una evaluación que no solo vea en ese momento la calificación, sino todo el proceso que se ha llevado a cabo con el estudiante, de tal forma que se le pueda